¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, viernes 11 ya de mayo de 2018. Estamos en día de panel, como ustedes saben, y tenemos el gusto de reencontrarnos con Adriana Fontecilla, nuestra psicóloga favorita. Gracias. Bienvenida. Por lo favorita. Y sí, totalmente, porque yo tengo hija psicóloga, mujer psicóloga. Sí. Sí, Ya, le tengo entonces, miedo a la psicóloga. yo pensé que era la favorita acá en el panel porque no sé si hay otra No, psicóloga. Estamos con Tomás Duval, cientista político. Bienvenido, Tomás, Tomás, también gracias. habitual, cientista político favorito de este panel. Ahí sí, hay pelo. Y queremos darle la bienvenida a Claudio Pérez, director ejecutivo del Centro de Estudio del Desarrollo, CED con C, Centro de Estudio del Desarrollo, que por primera vez, pero encantado de que te incorpores a estas conversaciones, cada cierto rato vamos a estar llamando. Así que bienvenido, Claudio. Muchas gracias por la invitación y contento de estar acá en la casa en la que estudié. ¿Tú estudiaste acá? En En la Universidad de Chile, sí. Tú también, tú eres profesora académica de la Universidad de Chile. ¿Y tú, Tomás? También estudié en la Chile. Ah, yo soy el único que no estudió. O sea, yo estudié un Sí. posgrado en la Chile. Ya. Antes estudié en la Católica, pero en Valparaíso. Ya, yo soy de la Católica, fíjate. Y colocolino, por cierto. O sea, nada que ver. Única fidelidad Yo soy que me del va puntero, quedando. yo soy Nada del que ver. puntero, no al Ya. revés. El equipo pragmático. El equito pragmático. Lo abierto de la Universidad de Chile, ¿no? Permite colocolino, pero ¿qué permite pretende? personas de otras. Pero que Lo pretende abierto, que haya digo yo. que haya que La ser. universalidad de la universidad. No, a mí me parece. No, eso vamos a revisarlo. Vaya a tener que hacer tu psicoanálisis. Sí, yo voy a tener que, sí, veo muy azul parece, ¿no? Me parece muy demasiado azul, está muy azul. Oye, querido, hay un tema que ha pasado como un poco de nada, digamos, a propósito de lo que ocurrió en el Museo de Historia Nacional, donde se instaló para poner un poquito de contexto, se instaló una exposición que se llamaba Hijos de la Libertad, donde había, no sé si eran 14 o 18 personajes de la historia reciente, mayoritariamente expresidentes de la República o personas muy relevantes, algunos poetas y algunos artistas, donde se exponía ahí la visión de libertad de cada uno. Ese es el sentido que se supone que eso tenía. Y entre ellos estaba la imagen de Augusto Pinochet, donde se decía encabezó gesta libertaria o encabezó una gesta libertaria que liberó a Chile del comunismo, en resumen, pero que es una frase del mismo, porque lo que tenía cada uno de estos íconos era una frase propia respecto del sentido de la libertad. Bueno, esto provocó una reacción muy fuerte desde el Ministerio de Cultura, que concluye con levantar la exposición y luego pedirle la renuncia o despedir al director del museo, que estaba desde el año 2015 en ese cargo. Y el director del museo lo que dice en un comunicado que hace al día siguiente de ser, como se dice ahora tan finamente, desvinculado, echado de su cargo, dice que en definitiva lo que está ahí es justamente esto que trataba de explicar, la expresión de distintas personas que dicen que en ningún caso es un aval de la dictadura cívico-militar que tanto daño le hizo al país, dice el comunicado textual y que aquí no ha habido un debate adecuado respecto a lo que efectivamente ahí se quería plantear. Les planteo el punto porque a mí me hace ruido lo que dice el director del museo en términos de si le entramos o no le entramos de verdad a los debates un poquito más complicados, o si no, más bien tendemos a cortar rápido, a caricaturizar o categorizar de una, y lo que no me gusta lo saco y lo que me gusta lo dejo, y debates reales tenemos poco con suficiente profundidad. A mí me llamó la atención, me parece interesante darle una vuelta al tema, como siempre, nuestra psicóloga favorita, Adriana Fontecilla. ¿Qué piensas tú o cómo lo veo? A lo mejor yo estoy en un exceso de darle vuelta al punto y es una cuestión muy menor, ¿no? Yo creo que hay dos puntos y en uno pienso que efectivamente lo de la poca profundidad de los debates que se está teniendo ahora para llegar al núcleo más profundo de lo que deberíamos discutir finalmente es algo que se está evitando, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero también creo, y es algo muy importante, nosotros los psicólogos nos preocupamos mucho de que cómo se pone el tema. Muchas veces no tenemos el cuidado suficiente de que para poder entrar en un tema o para poder ponerlo sobre la mesa de discusión, no tomamos en consideración lo que nosotros llamamos un poco la decoración o efectivamente utilizar la palabra exacta. Estábamos revisando que Hijos de la Libertad, y si vamos a poner dentro de esos Hijos de la Libertad a Pinochet, quizás lo que debería haberse hecho es tomarlo con aún más cuidado. O sea,
no es que, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo, no es que no se pueda conversar más de Pinochet en este país, por el contrario, yo creo que Pinochet debería aparecer en cuanta exposición se pudiera, para que las personas empiecen a hacer su propia idea y su propia historia sobre lo que es el personaje, sobre todo aquellos nuevos que no tienen idea y que ni siquiera lo conocen. Por lo tanto, haberlo puesto en escena era muy importante, pero efectivamente hay un error en el nombre de la exposición final, porque es un hijo de la libertad, que era lo que se estaba tratando de decir con ese nombre a la exposición, lo que se estaba tratando, por eso digo, el tema final está muy bueno, pero ¿qué estamos tratando de decir? De que él propuso la libertad, de que él era una persona anti-libertad, y eso, y dejar esos espacios tan abiertos es lo que me parece que tuvo poco cuidado. Por lo tanto, lo mandaron a llamar y le dijeron, oiga, si usted, que es el último revisor de lo que se expone aquí, no hace esta distinción, bueno, quizás a lo mejor no era la persona que tenía que estar en ese lugar. Claudio, ¿qué piensas tú? Sí, mira, Claudio Pérez. cuando uno hace este tipo de muestras, yo coincido con lo que decías tú, efectivamente lo importante es cómo uno contextualiza este tipo de cosas. La discusión sobre la dictadura en Chile es un tema que tiene que estar y ser abordado en los establecimientos educacionales, en las universidades, porque efectivamente cualquier país que no se hace cargo de su pasado, de su historia, es bien difícil que pueda construir adecuadamente un futuro. O sea, el debate tiene que estar siempre. El tema acá es cómo se planteó la frase, además la frase que se cita de Pinochet, que es una frase que, bueno, obviamente es de él, pero no es para catalogarla como hijos de la libertad. Uno podría haber dicho, bueno, cómo pensaban los distintos actores la libertad, cuál era la concepción de cada uno respecto a la libertad, y en torno a eso haber generado un debate, una deliberación que nos sirva mucho, porque efectivamente acá siempre estamos en sí o no, estoy o no estoy, y no entramos de fondo a ninguno de los debates. Siempre el tema es, o estás con uno o estás con el otro, pero uno no puede entrar a un debate, y hoy día, no solo en este tema, sino en muchos otros, lo que falta es precisamente son los espacios en los cuales se puedan escuchar las distintas visiones, se puedan exponer, se puedan deliberar en el espacio público. Y eso, con este tema, no se logró, y lo que se hizo fue tomar una decisión, sacar al director inmediatamente y quedamos ahí, cerramos el tema. Y eso no me parece que sea un buen espacio de conversación. Y es cierto, porque se deja de hablar de Pinochet, siendo que por el contrario, para poder educar, lo que debería hacer es existir exposiciones, y cada uno adentro de esa exposición verá el color que le pone o el matiz. Por cierto. Tomás Duval. Concuerdo mucho que lo han dicho, pero yo también creo que hay un tema de juzgamiento en la plaza pública que no permite la reflexión que cada uno de ustedes está demandando, ¿no? Porque el juicio de la plaza pública se hace básicamente por redes sociales, aparece esta foto, nadie se había dado cuenta de aquello, salvo uno o dos que fueron a visitarlo, y después eso explota. Y el juicio de la plaza pública parece ser el último. Yo creo que ahí estamos fallando, porque estamos en la visión, como bien tú decías, esto es así o no es así, digamos. Esa visión radical, en el fondo estamos haciendo una censura, actuando como sociedad, censurando un tema, más allá de los errores. Y yo también critico la forma como sacaron al director, porque una cosa puede decir, mire director, si esa frase estaba entre comillas, igual había que sacarlo, por ejemplo, porque hoy día no estaba entre comillas la frase, solo era una frase detrás. Y si hubiese estado entre comillas, ¿había que sacarlo igual? No, porque era una manera de poder discutir, como estamos haciendo aquí, ¿no es cierto?, debatir sobre un tema de fondo. Pero mirado desde este punto de vista, me parece que ese exceso de actuar, incluso las autoridades políticas, por el juicio de la plaza pública, vamos a terminar en la censura de cualquier otra actividad, y eso sería nefasto. Porque de esa manera no se entiende cómo puede haber diálogo, debate constructivo de distintas maneras. O sea, estamos mirando a la sociedad como Carl Schmitt, hay amigos y enemigos. Y desde ese punto de vista nos situamos en una vereda y otra, pero eso ayuda a los grupos que quieren enfrentarse, digamos. Al final vamos a llegar a una violencia en ese enfrentamiento y no a una discusión. Hay un punto que les quiero agregar en este elemento, y es que el diputado José Miguel Crispi, diputado Crispi de Revolución Democrática, juntó este tema con las declaraciones del diputado Urrutia, ¿se acuerdan la última vez que habló de los exiliados, terroristas con bono y qué sé yo, que fue muy brutal? Y pone el punto de hasta dónde está la expresión de la libertad de expresión y hasta dónde hay que poner, no es necesario poner límites cuando se incita al odio. El punto que hace Crispi es que esto incita al odio y por lo tanto eso debe ser frenado.
Y solo para agregarle, a ver si una cosita más, es que el mismo título que tú dices que es desafortunado, te pone Hijo de la Libertad, ¿no será una provocación? Bueno, eso es lo que no queda claro, po. Pero tiene que quedar claro para que los debates tengan que darse, porque además los artistas, No necesariamente. esto es una exposición más bien de arte, y Sí, los sí, artistas... el tema del espacio público. Claro. Es un museo nacional. Daría lo mismo si esto se hubiese hecho, o sea, estaríamos con la misma discusión y dirían en el museo de arriba, privado, hay una exposición de Pinochet, etcétera, etcétera, entonces que lo puso. ¿Se acuerdan cuando utilizaron el Club Providencia también para hacer una... Lo de Krasnov. Sí. Yo ahí fui con un cartel al club, pero es distinto, po. No, lo que Era un homenaje a Krasnov, eso Sí, no es un homenaje a lo que estoy Pinochet. tratando de decir es que el espacio público, y si tú haces eso en un lugar privado, Pero no está no sé si homenajeando a entiendes, o sea, Pinochet. tú te puedes juntar en un lugar y a lo mejor, es como que también es tan prohibitivo, por ejemplo, no dejar que alguien esté a favor de Pinochet, siendo que a lo mejor todo el resto está en desacuerdo, es tan prohibitivo como también en el fondo proponerlo y decir esto es de esta manera. Entonces, efectivamente esto es una crueldad o esto... Los espacios se tienen que dar en los espacios justos y las personas tienen que tener la libertad de expresión. Entonces, efectivamente, tocar el tema de la libertad de expresión no es tan inconexo, porque lo que se está tratando de decir es que tú puedes decir lo que tú quieras o lo que tú piensas en tu espacio privado. No lo puedes hacer en un espacio público, porque en el espacio público es donde tú vulneras a millones de personas que te están escuchando, quizás no son millones, pero por último a tu oponente o a la persona que te está escuchando que no tenía por qué escucharte ni quería escucharte. Entonces, esa es la diferencia entre el privado y el público. Y aquí lo que se está diciendo es que en el Congreso no puedes venir a decir lo que a ti se te quiere y en un museo nacional tampoco tú puedes venir a decir lo que tú quieras. No puedes venir a provocar. Ahora, tú lo haces en tu casa, tú te juntas con tus amigos y somos todos partidarios de Pinochet, bueno, se tomarán una copa de vino, no sé lo que harán, pero efectivamente lo pueden hacer. Entonces no está todo prohibido. Claudio, Tomás Duval. Estoy de acuerdo, pero ojo con el espacio público, ahí se producen los debates, digamos. Entonces el debate en el espacio público tiene que hacerse, o sea, que en el Parlamento se discuta sobre Pinochet y se digan distintas cosas, brutalidades como las que dijo el diputado Urrutia, es legítimo que lo pueda expresar. Ahora, la condena puede ser total, digamos, como fue condenado por mayoritariamente los sectores políticos que estaban ahí representados, digamos. Entonces, yo ahí hago una distinción. Yo creo que es importante que los espacios públicos también tengan y no dejar esto en un espacio privado chico, digamos. ¿Sí? Lo que pasa Ahora, es que lo que no sabemos es si lo que el diputado Urrutia dijo es verdad. O sea, si lo que No, estamos, si lo que va, o sea, cualquier persona puede venir y decir cualquier cosa, eso también es lo que estamos hace mucho rato Yo discutiendo. creo que lo de Urrutia y lo del museo son dos cosas distintas. Sí, son dos a mi cosas juicio. distintas porque Perdón, lo importante, Claudio Pérez. lo importante es ver qué es lo que uno va a afirmar en el espacio público. Entonces, cuando tú haces una afirmación, en el caso de lo que hizo el diputado Urrutia, donde es una expresión que es totalmente desafortunada y que además no es verdad. Ese es el punto. Ese es el punto, no es El punto verdad. es que no es verdad, entonces merece todo el rechazo, y que lo tuvo, por cierto. Y en el caso de lo del museo, es la forma en que se plantea la discusión. Porque, ¿qué habría pasado si el Hijo de la Libertad hubiese sido una pregunta, por ejemplo? Ahí abrimos un debate. Probablemente el error fue cómo se plantea la discusión respecto a un debate. Ahora, yo no creo que si esto es el museo el espacio para hacerlo o no, el museo también tiene todo el derecho a abrir un debate sobre hechos históricos que ocurrieron en Chile. El punto es cómo se plantea ese contexto, porque de la forma que estaba hecho pareciera ser que había como una afirmación, un reconocimiento, que yo no comparto. Si las dictaduras son dictaduras. Sin duda. Entonces, el tema es cómo se planteó la discusión en el museo, pero además el tema que planteaba antes, cómo se dan las discusiones en el espacio público. Si el tema es cuánto uno va a reconocer en el otro un interlocutor para intercambiar ideas, más que, como planteaba Tomás, la lógica amigo o enemigo. Y ese es el punto al cual hemos entrado en una serie de debates. Lo que ocurrió con el tema del museo muestra eso. ¿Podemos ampliarnos hacia el tema de la toma de la Escuela de Derecho, de las tomas que se han ido diseminando en distintas facultades y en distintas universidades, que tiene que ver también con cambios culturales, porque lo estábamos hablando, tenía que ver con una manera de enfrentar la sociedad a sus temas? Aquí se está abriendo, tengo la sensación, no sé si me equivoco o no, pero de que este tema no sé cómo va a terminar. Yo creo que aquí se está abriendo una caja, felizmente,
que vamos a a un cambio mucho más fuerte de lo que podía uno imaginar. No es solo que haya un protocolo para cuando hay agresiones, como lo que ocurrió en la universidad, en la Escuela de Derecho de la Chile, o con un profesor de la Escuela de Derecho de la Chile, con el señor Carmona, sino que aquí como que se desató un nudo que había respecto de un tema que es histórico, que es cultural, que es de fondo y que está cambiando profundamente. Es sobre la sexualidad, que es mucho más profundo que el acoso, el abuso, o el intercambio de palabras. Adriana Fontecilla. Es tan profundo que todavía como sociedad no lo ponemos como tema. Imagínate que, bueno, no tenemos educación sexual en los colegios, quien quiere puede hablar de sexualidad, quien no quiere no puede hablar de sexualidad, o sea, hay una permisividad con respecto, y en este caso yo creo que por eso aflora, a no hablar sobre la sexualidad. O sea, la capacidad que hemos tenido como sociedad de tapar la sexualidad y decir de este tema no se conversa hace que, como buena pulsión, salga por otro lado. O sea, no sale directamente en un diálogo franco y abierto como lo deberíamos tener, sino que empieza a aparecer por otro lado. Entonces, ¿en qué aparece? Aparece en abuso, en acoso. Entonces estamos conversando sobre el abuso, estamos conversando sobre el acoso, sobre la violación de menores, sobre la protección de menores. Y finalmente, lo que no hemos hecho es armar un protocolo sobre la sexualidad en sociedad. ¿Hasta cuáles van a ser los límites? O sea, hay discusiones que están todavía en veremos sobre pueden estar las promotoras, no pueden estar las promotoras. En la Fórmula 1 no, ya, por ejemplo. Por ejemplo, pero ese es un cambio que se está dando a nivel cultural. ¿Ya? Y finalmente... Divas y no morir en el intento claro. Para el Día de la Madre, o sea, la madre está asociada al maquillaje, podríamos dar millones de ejemplos. Entonces, el punto es... por eso lo hablo de un protocolo, es un protocolo social que deberíamos establecer, no es que necesitemos la letra A, B, C o D, pero efectivamente, ¿cómo vamos a resignificar la sexualidad que por tantos años, y esto no está pasando, o sea, ni siquiera es que pase en Chile, estamos viéndolo a nivel mundial, ¿cómo vamos a resignificar la sexualidad en esta sociedad moderna? ¿Ya? Porque quizás en una sociedad más prehistórica la sexualidad era por poder, el hombre tiene más fuerza, el Instintivo, hombre digamos. ejerce Instintos ejerce puros. cierta fuerza y por lo tanto las mujeres tenían que acatar ciertas actitudes o actividades. Pero efectivamente ahora cada vez que se ha hecho una lucha mayor de las mujeres por sus derechos, por su capacidad de estar en sociedad tal cual como está el hombre, bueno, entonces hay que reconversarlo, hay que ponerle una nueva imagen a lo que es esta sexualidad y por ejemplo, algo que nunca se conversa en estas cosas, que es como el poder y la sexualidad. ¿Dónde está? ¿Cuál es el lugar que vamos a ocupar cuando hay poder de por medio en la sexualidad? Personas que te dicen, bueno, pero si me enamoré, por ejemplo, del profesor, a mí y el profesor se enamoró de mí, yo se lo digo porque yo como psicóloga nos pasa mucho sobre si el psicólogo se puede enamorar o no de su paciente. O de la sobre profesora. o la profesora. Entonces, en el fondo son cosas que tenemos que efectivamente profundizar porque quizás si nos ponemos de acuerdo deberíamos buscar ciertos espacios donde la sexualidad debería quedar en un segundo lugar. No es que no exista, pero en un segundo lugar y no dejar que el impulso primordial de la sexualidad domine muchas veces las relaciones interpersonales. Vamos a canonizar a Foucault luego. Claudio Pérez. Sí, mira, lo que estamos viendo es precisamente un cambio cultural que como tal va a ser lento, que uno podría esperar que sea más rápido, pero que además tiene que ver con generaciones, cómo las distintas generaciones entienden precisamente la relación entre la sexualidad y el poder, lo que tú planteabas, o cómo entienden la sexualidad cada una de las generaciones. Es cierto y evidente que hoy día las generaciones más pequeñas tienen esto bastante asimilado del respeto hacia la mujer, del respeto a cada uno en realidad. Esto no tiene que ver solo con el respeto a la mujer, tiene que ver con el respeto a cada uno, cómo se respeta cada uno como individuo, como persona, tiene que ver eso. Y efectivamente, claro, el cambio cultural no parte porque exista un debate, una conversación, porque exista una voluntad de poner esto en la agenda pública, sino que explota por una serie de hechos que se están investigando, pero que hacen poner en primera línea una discusión súper importante que, claro, no es nacional, que esto tiene que ver, como muchos cambios culturales, es lo que uno va recogiendo precisamente de otros países, de otros antecedentes, pero efectivamente es un desafío para ver cómo se abordan estos temas, sobre todo en la educación,
Las leyes que se están implementando hoy día en materia de educación traen eso. De hecho, la Ley de Educación Superior trae la obligación de establecer ciertos protocolos en esa materia. Y el tema importante es cómo vamos a abordar esa discusión respecto a los protocolos, respecto de cómo implementamos cada una de las leyes para que permita esta conversación y avanzar en este cambio cultural. Tomás, déjame agregarte una línea nomás para que la tomes tú si quieres incorporar al punto, pero es como la generación, que más bien en esta mesa me cabe más a mí, y un poquito más para arriba, nos enfrentamos a esto perplejo, digamos, porque no tiene nada que ver con todo lo que fue nuestra educación. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Por qué me vienen a decir ahora, que tengo más de 60 años, que esto era de esta manera? No era así. Es un momento muy notable de nuestra cultura, digamos. Don Sí. Tomás Duval. En ese punto tienes toda la razón. Yo desde un punto de vista político voy a abordar el otro tema saliendo de la sexualidad. Yo creo que refleja que un tema de la democracia, la igualdad, ¿era real o no? Ese es un problema político no menor, digamos. Independiente que estoy de acuerdo con lo que estás planteando de la sexualidad, pero mirado desde un punto de vista político, en el fondo estamos diciendo, ¿la democracia eran iguales hombres o mujeres? Eso que estaba escrito con hierro en toda la democracia, ¿era verdad o no? Bueno, pareciera ser que no era tanto, digamos, ¿sí? Que era solo en algunos derechos y cosas, pero no existía como tal. Entonces, el fundamento, imagínense, de la organización política, también queda en tela de juicio, digamos. Hemos partido, claro, por escándalos en Estados Unidos, en España, La Manada, etcétera, y otros, pero esto es un tema que nos sobrepasa a nosotros como sociedad, digamos. Hay una cultura que ha cambiado y efectivamente, como tú bien decías, aquí también hay una cuestión etaria muy distinta. Y hay mundos distintos, y hay culturas diferentes. Porque nosotros lo estamos viendo desde una perspectiva aquí en Chile, en Santiago de Chile, pero miremos el mundo islámico, por ejemplo. Todavía las mujeres andan con velo, digamos, ¿sí? A algunas se les ha permitido manejar un auto, cuestiones que no nos imaginamos. Entonces, aquí hay un tema cultural, claro, que comienza a tomar fuerza, producto que hemos conocido escándalos de acoso sexual, más que acoso en algunos, digamos, violaciones, ¿sí? Y en el caso español, que ha sido una explosión esta de 5 individuos contra una mujer, digamos, y no fue violación, digamos, para resumir el término. Entonces, claro, es un cambio. Según el juez no fue violación porque no puso resistencia. No puso resistencia. Eso- Es peor eso todavía. es- eso digamos, ya- es peor todavía. Imagínate tú. Es peor el escenario. Pero yo creo que ahí hay un cambio, y los cambios culturales, como tú bien decías, esto es para largo, digamos. Porque aquí hay generaciones diferentes, educadas en distintas formas, y que incluso dentro de los jóvenes todavía quedan, porque en la sociedad no es culturalmente homogénea. Y tenemos distintas expresiones, digamos. ¿Hacia dónde va a Y ese, derivar este por ejemplo- movimiento por de ejemplo- las tomas de la universidad? Pero, por ejemplo, miren el mundo mapuche. ¿Quién dirige el mundo mapuche? ¿Sí? Es un guerrero. Es parte de su cultura, digamos. Claro, la machi es otra figura, pero en un plano distinto. ¿Me fijas? Entonces, aquí hay cuestiones culturales muy significativas. Muy significativas que es evidente que yo creo que vamos en un camino avanzando, pero va a ser muy complejo hacerlo. Y desde un punto de vista político, reitero, yo creo que hay un tema de fondo, digamos. Esa igualdad se hace verdad, es real, nos estamos dando cuenta de que no, digamos. Vamos Y a ahí hacer sí, una pausa. ahí sí que tenemos una dificultad. Vamos a hacer una pausa en Política en Vivo, vamos a reflexionar un momento para seguir conversando. Después nos metemos en la política. ¿Qué le pasa al gobierno? Porque se está dedicando a autoinmolarse, algo raro está pasando. Hacemos una Cambio pausa. cultural. Cambio cultural. Descubrieron que Van atrasados, van corriendo detrás de la noticia. hacemos una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando con Tomás Duval, Claudio Pérez y Adriana Fontesilla. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, estamos conversando raro, ¿no? con Tomás Duval, con Claudio Pero puede Pérez, con ser. Adriana Fontesilla. Hemos seguido en este ratito Siempre que allá no. en el tema de este cambio profundo que se está generando en nuestra cultura respecto de
la situación hombres, mujeres, cómo nos relacionamos, de todos, como decía Claudio. Déjeme recordar, pero después se nos va a olvidar, que nuestros programas son reproducidos por R2 TV, Antofagasta, canal de cable que tiene la gentileza de reproducir los programas que genera nuestra radio, y TV5 de Los Lagos, también de cable, así que muchas gracias por esa gentileza. Oye, podríamos seguir en este tema, y va a seguir, porque este es un tema que en realidad lo estamos descubriendo, un poco lo que comentábamos en esto, y que incluso los que lo impulsan, yo creo que van descubriendo, y las que lo impulsan, más razones, más motivos y más comprensión del asunto. Y los hombres yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy profundo, y más bien los más viejos tenemos que hacer un esfuerzo profundo de asumir, bueno, pero lo no que solo ocurre. hombres, sí, son temas generacionales. Entonces Sí, también sí, estoy de acuerdo involucran, contigo. Sí. De hecho, involucran también tienes al razón. género femenino, obviamente en esta discusión, porque hubo formas de educación, formas de convivencia distintas. Yo Y insisto con eso que hay una cultura fuerte. Yo insisto con que hay arraigada. un tema con el poder, porque por ejemplo, tú diste un ejemplo que me pareció súper clave para también darlo vuelta, que es como el guerrero versus la machi. Y resulta que sin cocimiento, sin olla, sin comida que espera ese guerrero, no tiene nada que hacer ese guerrero. Entonces, ¿cómo se le fue quitando poder a la figura femenina versus se le empezó a entregar poder a una figura masculina? Y eso es lo que tenemos que reversar, darnos cuenta de que siendo absolutamente distintos y teniendo actividades absolutamente distintas, una es totalmente dependiente de la otra. O sea, mujer, hombre son codependientes y no existe uno sin el otro. O sea, hasta para todo. Entonces el punto es cómo en algún Para minuto... reproducirnos, para empezar. Sí, para claro. todo. Entonces ese es el punto, es cómo en algún minuto la sociedad permitió de que se ensalzara y se entregara una mayor cantidad de poder a la figura masculina que a la femenina, como el falo en psicoanálisis pasó a ser más importante que en el fondo un contenedor. Y que el contenedor parte desde la vida. O sea, ayer leía a Barken, por ejemplo, o a alguien que comentaba de que sin este contenedor, de ahí no pasa nada. El Entonces, descenso a la madre. exacto, le- es tan importante el falo como el contenedor que sostiene también a este falo y que le puede permitir en conjunto empezar a hacer algo. Entonces, volvamos con que esa machi es tan importante en la cultura, volvamos con que la madre y el padre al mismo tiempo funcionan, y cuando cambiemos esos aspectos culturales va a ser mucho más fácil, porque no es protocolo, no es echar a la gente, sino que decir los mismos derechos para todos lados, y uno de esos derechos es que así como el hombre puede por fuerza ejercer y decir el no, bueno, la mujer en su palabra debería tener el poder suficiente pero el de hombre poder también decir puede decir que no. Por También, suerte. todos pueden Lo que decir pasa que es que no, estaba además. naturalizado, porque el hombre cuando dice no puede pegar o puede defenderse con la fuerza, sabes en que hay cambio la otra mujer cosa, quedaba en un lugar distinto. Si el hombre dice no, también queda en ridículo. En la lógica cultural Desde antigua. la sexualidad. Sí, no, sí, Bueno, por eso te tenés digo, toda si la razón. hay Ese es un cruces punto que- tú no puedes decir que no, porque el hombre siempre tiene que estar listo, Claro. en yesto y disponible. Sí. El que dice no es mal macho. Po. O, no es macho. la idea de cómo un hombre se inicia versus sexualmente a Brutal. cómo se... Brutal. También. Esperamos que esas cosas vayan decayendo culturalmente. ¿Algo más que decir, don Claudio Tomás? No, nos Es un cambiamos? largo proceso, ¿no? Sí. Es un largo proceso. Yo no Adriana, le decir eso. discutiría ni una línea a la Adriana en este tema. Porque... No, ¿Para en qué? materia, Porque en es materia mujer nomás, cultural, lo que pasa, No, lo que pero pasa es es que fuerte. en materia cultural, claro, yo te cité a los pueblos mapuche porque efectivamente hay un orden distinto, te fijas, Sí, hay sí. una cultura distinta. Sí, pero que... Y esas cosas culturales, pero sí es cierto, sí. ¿Por qué voy a jugar un rol uno y el rol el otro? Por decir roles, ¿sí? Sí. Por colocarme en roles. Ahora, eso, para que cambie, evidentemente requiere de un cambio cultural. Extrapolo, lo dejo afuera, nosotros también tenemos que tener un cambio cultural, digamos. Y eso es muy lento en las nuevas generaciones, son las que las van llevando. Pero yo también planteé un problema político, la democracia no está siendo Sí. igual. Y eso sí que va a despertar otra significación, digamos. O sea, en algún minuto vamos a tener que ¿Te volver a fijas? conversar esto de que es medio forzado que las mujeres estén en política. Yo Exactamente. todavía tampoco esa parte no la logro Claro. entender, como tenéis que tener una cuota de mujeres, no lo entiendo por qué. Exactamente. Pero Claudio también Pérez. tiene, no solo generacionalmente, sino que yo diría también los distintos espacios en los que espacios geográficos o espacios institucionales. Por ejemplo, podemos mirar lo que ocurrió el año pasado con la implementación de la ley de cuotas en los partidos políticos. O sea, lo duro que fue, en la lógica tradicional de los partidos, asumir que tenían Evidente, que sí, cumplir sí, con cuotas, no, por un lado en las presentaciones de candidatura, pero por otro lado en la estructura interna, donde lo que se le exigió a los partidos fueron cuotas reales de
cargos en las directivas, en las estructuras partidarias. Entonces este proceso, claro, es generacional, pero también tiene que ver en los distintos espacios, ya sean geográficos o institucionales, cómo aborda cada uno de esos espacios este cambio cultural, que es donde se van dando pequeños pasos, pero que son pasos bastante significativos Son para poder ir súper avanzando a los significativos. siguientes escalones. Ahora, imagínense lo que es para la pobre cabeza de un señor o una señora de 70 y algo, que le agreguen este cambio profundo y métele toda la tecnología que ha tenido que absorber sin darse cuenta en los últimos años. Muy bien. Es que es como Sí. del mundo que vivió sus primeros 50 años de vida a los siguientes 20, adaptar es muy complicado, de sacar plata a un cajero, po. Mira, Sí, Sí, era claro. muy raro ir a meter una tarjeta y que te saliera plata, era muy raro, sí, sí, que tenía, ahora Yo te- hay que no te sacan. No, desde poder conversar por el celular. Sí. Eso es Imagínate todo, lo que no había significa pasar nada, eso. no había nada, es muy claro, raro. yo anoche me reía, porque esto es una casi crítica al gobierno, pero es crítica al gobierno. El gobierno entregaba algún bono por 50 años de casados. ¿Sí? Sí. Y aparece la subsecretaria diciendo que los que tienen esto tienen que meterse a la página de internet, al blog, no sé cuánto, y que es mayor. Yo decía, ¿y en qué mundo está viviendo? Si esas personas que llevan 50 años de matrimonio son personas que tienen sobre 70 y casi Y 80 bastante años más, claro. y no están en el mundo de la tecnología. ¿Por qué si el Estado sabe, el gobierno sabe quiénes son, no va el Estado a esas personas y lo hace, le hace entrega de ese bono, que es lo que quiere hacer el gobierno, digamos? A mí me parece, Pero además, no extremadamente pidiéndote, justo el fíjate, bono. es que ahí me colgué de tu punto de la tecnología respecto Sí, pero sin duda. a los cambios de mentalidad. O sea, alguien que le está diciendo, colóquese, usted que tiene 85 años, entre a la página de internet, no se enteró puede. nunca. Pero este bono de 50 años de matrimonio a mí me pareció bien interesante, pero cuando supe que no era sumable los distintos matrimonios, me pareció una discriminación. Pero si tú estás casado 50 años, Sí, lógico. Es ¿por un qué tiene mérito. que ser una sola, Está bien. con una sola persona de ida y vuelta? ¿Por qué no? Po? Todavía no hay Sí. cambio cultural. Sí, pues ¿viste? 50 años de vida en pareja Exacto, sería ser una notable. Yo persona creo que que tiene esa varios cap- llegamos, que pero tiene esa hay que capacidad. hay que sumar. Sí, pero tener esa capacidad es importante. Pero obvio, po, No, no. obvio. Claro, no podía agregar convivencias de menos de 6 meses, sería un poco feo. No, habría, sí, que, lo que- habría que hacer un Tú lo protocolo. Habría que estás hacer un tomando, tú lo estás protocolo. tomando para el chiste, pero en realidad me puse a pensar lo contrario. ¿Por qué un premio a alguien que lleva 50 años casado? ¿Qué más importante es eso Sí, a que eso me río 50 años de madre? Yo quiero un bono por 50 años de madre, de haber sido capaz. Me deberían dar un bono por haber hecho que mis hijos fueran ¿Por Hay qué un bono- premian hay un- porque el matrimonio El debería- pelea? Estado entrega bonos por hijo también. ¿eh? Sí. No, pero entrega bonos Pero por si todo hijo esto- todo para esto que tiene- después no te cueste Pero viste lo que en la hicieron con AFP, el pues, o sea, premio. tiene todo un Te cálculo. estoy- Estamos hablando, esto es como, es medio, no quiero ponerlo religioso, pero es medio como... Pero absolutamente, pues. Bueno, pero pongámosle que no somos religiosos. No, no, porque no. somos- El porque bono que- de 50 años de matrimonio es Pero- el premiar una lógica de organización de la Exacto. familia y Ese de es la el punto, sociedad que lo quería poner así, tiene ¿no? que ver con una Eso mirada es, pues. finalmente religiosa. Eso. No lo sé. Puede ser que en el fondo Puede el ser ser que no. humano tienda No como la necesariamente. paloma No necesariamente o como las religiosa, tórtolas pero ¿Y a de sí, juntar dónde lo primero. viene, querido Tomás? Siendo a la primero. necesidad del ser humano de Es que estar podría en pareja. decirte, podría llegar a Aristóteles argumentándote, Sí, claro, pero no podríamos quiero llegar llegar a la lejamente, familia, claro. digamos. ¿sí? El rol de la familia, digamos, Aristóteles rescata eso. Sí, de acuerdo. Podría pero tener- y- pero eso no es religioso, por eso te ¿Cómo diría. no? ¿Cómo no? Aristóteles- No nos vamos a meter ahí. No, no. Lo conversamos. Podríamos meter. En el En el- pucho que te en el fumas pucho después, que nos ahí fumamos. ahí lo discutimos. Oye, démonos nos quedan como 14 minutos más o menos. Hablemos un poquito de la situación política y a mí me llama la atención, les propongo, a propósito de que en muchos programas anteriores hemos visto la inexistencia prácticamente de la oposición en un rol adecuado y más bien la inexistencia de lo que fue la nueva mayoría y un frente amplio que como que le cae en la cabeza que tiene que hacerse cargo de ser el referente opositor y se están apenas formando, digamos. Entonces, un gobierno que actúa muy solo en política y que logra generarse muchos problemas en el último rato y terminar un segundo mes mucho más complicado de lo que debiera ser. ¿Qué le está pasando al gobierno? Es la necesidad de tener un opositor que no está, que lo va creando solo. Pero son errores bastante menores, pero que se le han, no sé, menores en la entidad, porque los crean ellos mismos, pero que le ha generado una situación muy problemática. Acá volve. Que Adriana fome- Fontecilla. Que fome que el tema sea recurrente, pero tiene que ver con la cultura de ese equipo de trabajo. Yo soy mamá, entonces siempre sé que después de las vacaciones mi hijo, por lo menos los 2 primeros meses, saca malas notas.
porque viene con el switch, con el switch de las vacaciones, de pasarlo bien, entonces esto de estudiar es un imposible. Bueno, acá tenemos que, después de 4 años que esta coalición volvió a sus lugares de trabajo, donde la cultura es como lo que pasa, ¿verdad? Perdón, pero esta compra de pasajes de 4 millones de pesos para ir a una charla a Harvard en la empresa privada es normal, ¿no? Viajamos en primera, funcionamos de esta manera, hablando por el ministro Larraín. Es como súper normal y resulta que yo creo que les está faltando darse cuenta y acomodarse a dónde están sentados ahora y empezar a darse cuenta de que gobiernan un país pobre, donde en el fondo todavía pisamos huevos en algunos temas, que tenemos que tener ciertas consideraciones, y si te fijas, Piñera es el que mejor lo ha hecho. O sea, de hecho, como que uno está esperando la piñericosa, de que se le vaya a salir algo, de que se mande alguna. Falta en eso. Claro, pero él se tomó el remedio para el déficit atencional, y resulta que los ministros vienen atrás como tratando de ponerse al día. Yo espero, por algo que comentamos antes de empezar, que el ministerio que se creía en algún minuto que había que darle mayor importancia y que iba a actuar en este gobierno, que era el de desarrollo social, y por eso habían puesto a Moreno en ese lugar, empiece a funcionar. O sea, yo espero que lo que estén haciendo es ponerse de acuerdo, estar haciendo reuniones para que nos manden finalmente y nos digan esto es lo que vamos a hacer. Porque acá han funcionado ministerios que en realidad no, o lo que hemos escuchado son: salud siempre ha tenido problemas, educación siempre ha tenido problemas, y es como que hubiesen elegido especialmente a personajes para ponerlos en ese lugar, para poder echarlo, para que si se mandan un condoro cambiarlo rápidamente, y resulta que los temas que se supone que este gobierno por el cual tenía que venir, implementar y hacer los reales cambios, y es lo que necesitamos, yo todavía no lo escucho y todavía lo estoy esperando. Claudio Pérez. Mira, van recién poco más de 2 meses, entonces es propio de un gobierno que se está instalando, que existen errores, por cierto, pero yo quisiera abordar otro tema, que esto también tiene que ver con el rol que toma las oposiciones, para ser bien justo, porque efectivamente hoy día existe un desorden, existe poca claridad de cómo se va a ordenar la oposición, las oposiciones, cómo se van a articular cada una de ellas, cómo van a jugar los distintos partidos después de lo ocurrido en la última elección. Entonces yo diría que tiempo para cometer errores queda poco, porque efectivamente la oposición va a empezar a articularse, de una u otra forma va a empezar a entrar el juego de articular oposición con Ejecutivo, y ahí es donde efectivamente el presidente Piñera tiene un desafío que efectivamente es ser capaz de plantear los temas, como lo hizo en el programa, qué cosas va a plantear, porque la oposición va a jugar un rol y va a ordenarse también después de lo que ocurrió en la elección. Entonces ahí hay un tema para ver cuáles son eso, pero también, claro, efectivamente tú tocabas el tema de los pasajes del ministro Larraín, súper complejo. O sea, ¿para qué decir que ahí hay un tema que no se aborda, que es un error no forzado, que podría perfectamente haberse evitado? Son muchos errores no forzados, o sea, se está perdiendo el partido solo por ese tipo de cosas. De verdad, como que todavía no sabemos para dónde van, pero resulta que nos hemos encontrado con puras tonteras, entonces, qué complejo encontrarse con tonteras que bueno, no, es que iba a decir como todavía tampoco escucho tonteras que sean realmente profundas en ellos, como que se estén condoreando totalmente. Entonces, falta una oposición, alguien que plantee el tema importante, que les diga, ya, pues empecemos a conversar sobre esto. Pero, por ejemplo, a propósito de lo que estabas diciendo, Claudio, las mesas de diálogo respecto a los grandes temas se están empezando a desarmar. Está funcionando la de lo de los niños, pero las otras se empiezan a desarmar por estos temas. O sea, hay algo que el gobierno había agarrado el control de la agenda y había agarrado completamente el control del proceso político y lo está empezando a perder. Pero mira, hay un tema. Aquí hay temas importantes que espero que se pongan en la agenda. El de salud es uno de ellos, por ejemplo, en la reforma de salud. Pero también yo diría el rol que juega el Parlamento, porque la verdad que siempre es una práctica habitual de cada presidente que asume crear una serie de comisiones para revisar qué es lo que ha ocurrido. Por ejemplo, en salud, todos los gobiernos han tenido comisiones, por lo menos los últimos 3 gobiernos han tenido comisiones, que han planteado cosas bastante importantes durante los 2 primeros años, que siempre se ha dicho ya va a entrar el proyecto, y no entra el proyecto. Yo creo que hoy día el rol del Parlamento es importante. Discusión sobre temas importantes que demanda la ciudadanía ha existido durante bastante tiempo, programas de gobierno hay y existen. Entonces uno esperaría que la discusión efectivamente se dé en el Congreso Nacional, se utilice el Congreso Nacional para discutir los temas respecto a los cuales ya han habido bastantes comisiones sobre los temas. Y yo creo que hay temas que no pueden seguir esperando. El de salud es uno de ellos. Y aquí todavía hay gente que se nos muere esperando la lista de espera.
Y no podemos estar esperando una comisión que probablemente ingrese los proyectos el próximo año, pero después de la tramitación, ¿por qué no vamos a jugar al Parlamento y hacemos el trabajo legislativo que tiene que existir en cualquier gobierno? Tomás Duval. Yo evidentemente sí reconozco que hay muchos errores no forzados y algunos estúpidos, esto de los pasajes es estúpido, digamos. Bastaba pedirle a Harvard que invite formalmente al presidente y con eso comprar o al ministro y con eso comprar el pasaje. O sea, es tan simple como eso, la solución, digamos. Yo creo que eso refleja también que no se instala un gobierno desde nada. Se instala en los primeros y no llega a cubrir los puestos que se requiere para hacer su programa y su gobierno. Pero respecto a la agenda, yo creo que el primer mes del gobierno, ya que estamos en el segundo mes, el primer mes la conducción fue del presidente. Y eso fue acertado, el presidente ha estado a su altura, no, como Adriana decía, las Piñera y cosas ya no las vemos, digamos, salvo el problema que tuvo con el hermano embajador de Argentina, digamos, el cual tampoco a mí me gustó la solución debe haber sido que el hermano renunciara y dejara libre al presidente, pero fue él el que intervino después de la situación, digamos. Y todavía no se nombra. Y todavía no se nombra el otro embajador. Pero creo que el segundo mes ahí hay un problema en dos partes. Yo creo que el equipo político del gobierno no se ha afiatado, porque esto es conducción política. En muchos temas son conducción política, propiamente tal. Porque hay otros temas que son como los pasajes u otros, ¿no es cierto?, que es como de ese mundo privado, como tú bien decías, uno se tiene que acomodar la chaqueta y decir, bueno, aquí estoy, o la chaqueta no se usa así, sino que en el mundo público se usa así, es por tratar de graficar, digamos, de alguna manera. O sea, de eso creo que tampoco han habido un aprendizaje, y eso es evidente en ciertos ministerios, digamos. Y eso ha sido un problema. Pero yo echo de menos al ministro Chadwick, o sea, el jefe político del gabinete no está empoderado. Parece que se nos perdió entre Carabineros y las migraciones. Que está bien, lo hizo bien, ahí está su conducción. Pero él tiene que conducir políticamente al gabinete. Ese es el rol de ese ministro y ese equipo político. Ustedes hablan del ministro de Desarrollo Social. Claro, está en reuniones, también ha perdido. ¿Te fijas? Es parte de ese protagonismo que creo que esa conducción política ministerial, más allá del presidente, creo que ahí falta un afiatamiento importante del gobierno. Y eso obviamente hoy día el gobierno está perdiendo tiempo valioso porque la oposición casi está dispersada en distintos grupos y tiene espacio político en la agenda para colocar temas, como tú decías, el de salud. Es obvio ya lo que hay que hacer, digamos. Con el Sename y todo también uno diría, sí, es obvio lo que hay que hacer. Bueno, esas urgencias hay que llevarlas a cabo. Yo creo que es el momento de impulsarlas, digamos. Y eso es conducción política. Obviamente lo que ocurrió en salud es, bueno, otro tema, ya un doble error no forzado, digamos, desde hacer protocolos como formas de reglamentar. Eso es reglamentario, eso es una ley. O sea, si hay una ley es un reglamento, en un protocolo. El protocolo, ¿qué injerencia jurídica puede tener? Claro, tenía que ver, ¿sí?, con otra cosa. Y tiene que ver con temas de fondo también, digamos, mal evaluado, apresuradamente, nadie estaba apresurado por ese tema, digamos. Había una ley, el protocolo anterior también había sido rechazado. Bueno, porque el primer mes estúdielo bien y sáquelo de acuerdo, pero creo que también ahí hubo parte de errores no forzados y de gente que tenía experiencia en la política. Bueno, eso parte desde la propia moneda, ¿no? Ahí los antecedentes que se manejan más bien son que el gestor principal, si bien los costos los va a pagar seguramente Santelice y lo más probable es que en algún minuto se vaya hacia otro lugar, digamos, lo más razonable es que salga, ¿no? Ante acusación constitucional y cuestiones. Pero esto se gestó en el segundo piso con la RULE, digamos, eso es lo que todo el mundo que está cerca del cuento te dice finalmente de ahí viene. Oye, nos quedan exactamente 4 minutos, entonces tenemos 1 minuto para cada uno de libre, eso es como los bonos, de libre disposición. Haga usted lo que quiera. Sí, y yo iba a continuar un segundo con el tema de así como o sacarse la chaqueta o ponérsela para el lado también aquí en este protocolo. Adriana Fontecilla. En este protocolo, la gravedad del asunto es que ya se estaban llevando a cabo ciertos abortos y no se sabía cómo en el hospital mismo funcionar. O sea, si este doctor dice que no, entonces tiene que venir otro, la tengo que trasladar y ese era el protocolo que se estaba necesitando. Ahora, ¿cuál es la necesidad? Y por eso traigo a colación lo de la chaqueta, de meter la chaqueta también en ese protocolo, no era el lugar del protocolo. Sí,
como país ya habíamos decidido de que la violación era una causal para poder abortar. No hay nada más que discutir y ellos insisten, porque en la empresa, en el lado privado, finalmente el gerente toma la última decisión y es el que firma el papel. Entonces lo intentaron hacer. Y bueno, lamentablemente en una democracia eso no es así y ya habían decisiones que se habían tomado. Así que también creo que falta acomodarse, tienen que ponerse al día y darse cuenta a dónde vinieron a sentarse. El cambio de país, porque no es, incluso ya con los 4 años que hubo entre medio, un país distinto. Hubo una Sí, diferencia, claro. entonces también tienen que darse cuenta de que efectivamente hay temas mucho más importantes que ellos están dejando de lado y que tienen que concentrarse para, ellos planteaban de 8 años. Así como vamos, lo veo complicado. Están apenas 2 meses ahí, mira cómo pasan cosas. Claudio Pérez. No, yo diría 2 cosas. Uno, bueno, respecto al tema del protocolo, no olvidar que aquí tenemos un tema con el Tribunal Constitucional que viene de ahí. Sí. Viene de ahí el tema. Ahora, yo comparto la presión institucional. El punto es cómo se implementó esto, qué es lo que se hizo ahí en esta parte a nivel del Ejecutivo. Pero el punto yo pondría el Tribunal Constitucional, lo que está ocurriendo ahí, porque no solamente eso, también tenemos el tema del CERNAC y una serie de otras leyes que están ahí en el Tribunal Constitucional. Me parece un tema importante. Ahora está de vuelta el CERNAC sí, en el pues, Tribunal ingresó Constitucional. ayer, Después de darse una vuelta. de nuevo al Tribunal Constitucional lo de CERNAC. Yo diría eso por un lado. Y lo otro es la urgencia de abordar una serie de temas, que lo planteaba yo antes. Salud es uno de ellos, pero ahí sí hay otra serie de temas donde lo que se debe tratar de construir es más bien los espacios de conversación, de debate, de deliberación y buscar la mayor cantidad de consenso efectivamente en una serie de iniciativas que no tienen que esperar mucho tiempo. Hay un liderazgo que se puede ejercer, que tiene que ver con poner los temas por delante, y yo creo que para eso hay espacio. Va a haber espacio en la oposición, pero tiene que haber un liderazgo del equipo político también. Tomás Duval. Yo concuerdo en ese punto. Bueno, el 1 de junio el presidente tiene la oportunidad de ordenar su agenda y establecer los puntos necesarios en su programa de gobierno que van a ser los 4 años, digamos. Creo que ese es el eje que le puede marcar la diferencia respecto, ya estamos entrando mayo, digamos. El primero, un poco en lo que tú dices, concentrarse en qué materias va a hacer, pues también se habla que va a venir pensiones, que es otro gran tema de reforma importante, digamos. Obviamente ya para el segundo semestre de este año, pero es un tema tan gigante como la salud, tan gigante, de esa magnitud, digamos. Entonces, creo que ahí el presidente tiene la oportunidad de ordenar, pero tiene que ordenar también su equipo ministerial y sus asesorías políticas para la conducción. Pues la oposición, claro, hoy día el Frente Amplio, bienvenido a la oposición, porque ha entrado, digamos, en la lógica opositora, digamos, asumiendo un vacío de poder que ha tenido que tomar, podría decirse inexpertamente o expertamente, no lo sé, pero ha ido tomando un rol opositor mucho más marcado que el Frente Amplio no quería hacer, digamos, producto de un vacío de poder en lo que era la ex nueva mayoría. Considerando que los 2 Claudio primeros Pérez. años son los que efectivamente se van a plantear la reforma legal, la reforma institucional es más importante. Los últimos 2 años son simplemente para administrar y preparar la próxima Y elección. están las elecciones Municipales. municipales entre medio, Sí, claro. que es el gran desafío para la oposición, porque si no se las van a ganar todas, Y chicos. donde viene la elección de los Gobiernos Gobernadores regionales. Sí. Sí. Querida Adriana Fontecilla, Claudio Pérez, Tomás Duval, 1.000.000 de gracias por la gentileza de acompañarnos. Fue un gusto compartir. Ya nos juntaremos de nuevo en un par de Sí, semanitas, conversar. 3 semanitas más, a ver cómo va este proceso. El cambio cultural. El cambio cultural y el cambio político. Nos queda pendiente lo de Aristóteles. Mucho gusto, muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Buenas tardes. Gracias.